Buenos días. Como tenemos una pantallita acá que nos dicen que ustedes están ahí, entonces sabemos que están ahí. Les agradecemos muchísimo. Muchos de ustedes nos conocen, otros no nos conocen. Hay algunas personas que nos conocen desde hace muchísimos años. No haría falta presentarnos, pero como hay algunos que no nos han visto nunca, que no saben quiénes son y que nos han hecho el enorme favor de estar ahí, empezamos a presentarnos. Ella es Adriana y les va a contar quién es. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Adriana Salazar, psicóloga social colombiana, inmigrante en la ciudad de Toronto desde hace más de 13 años, especialista de educación popular y promoción de derechos humanos. He trabajado con comunidades inmigrantes y en lo que denomino la inclusión política de las comunidades inmigrantes en la ciudad de Toronto. Muchas gracias. Bueno, les tengo que contar que Adriana está engripada y salió de su casa en el frío de Toronto para venir hasta acá. O sea que yo le tengo que agradecer a ella doblemente el esfuerzo. Mi nombre es Horacio Tejera, coordino el equipo de trabajo de Latinas en Toronto y estoy a cargo de este proyecto que se propone dar pasos hacia la creación de una plataforma de formación a distancia capaz de generar contenidos que promuevan el diálogo y también el debate intergeneracional. Dicho esto, que eran las cosas de rigor, tanto Adriana como yo vamos a desaparecer de aquí, pero antes les vamos a contar en 2 minutos algunas características que va a tener esta webinar. Para empezar, por razones técnicas no vamos a habilitar el micrófono a las personas del público, no dominamos la técnica todavía, pero si ustedes quieren enviarnos algún comentario, lo pueden hacer a través de una pantalla que tienen a la izquierda y nosotros vamos a leer esos comentarios ahora, si podemos, y si no, los vamos a contestar tan pronto no sea posible. Otro tema para aclarar es el siguiente. Como a veces hay problemas con el sonido en este tipo de presentaciones, en cada pantalla hemos puesto un texto. Si hubiera problemas con el sonido, si ustedes nos escuchan mal, lo que podemos hacer es que ustedes lean más o menos lo que nosotros vamos a decir, es con algunas variaciones lo que ya está dicho en los textos. Y lo otro que queremos comentarles es, habitualmente en las presentaciones a través de la web, cada presentador, cada presentadora presentan su tema específico. En este caso, para hacerlo más coloquial, con Adriana vamos a ir compartiendo las distintas pantallas que vamos a ver. O sea, esto corre el peligro de transformarse en una cosa un poco caótica y ustedes son nuestros conejillos de indias para ver cómo sale una webinar dialogada. Así que bueno, desaparecemos, como les decíamos, vemos que ha aparecido gente nueva que no hemos podido saludar, pero los damos por saludados. Desaparecemos y empezamos. Con esta pantalla del inicio arrancaré yo, porque tengo algunas cosas también para explicar acerca de esto. Durante los años 50 y los 60, que fueron los años de la posguerra, la publicidad vivió una época de enorme crecimiento. Es como que la publicidad pasó de ser lo que era antes, una herramienta para vender productos, a transformarse en una herramienta de producción de subjetividades. Es decir, la publicidad, y sobre todo en los países centrales, pasó a ser la que prefiguraba cómo debía ser la realidad que las personas que compraban objetos
debían presentar de sí mismas. Me estoy entreverando un poco porque esto lo tendría que decir en esta otra pantalla, pero hay dos cosas más para comentarles. En primer lugar, que muchas de las imágenes que vamos a ver a continuación vienen directamente de la publicidad norteamericana, que era la hegemónica en la época. Tenemos pocas imágenes de publicidades en español de nuestros países de orígenes, no solo porque en Internet se puede encontrar mucho más material en inglés, sino sobre todo porque la publicidad en nuestros países era subsidiaria de la publicidad en los países centrales, por lo cual los mensajes que se transmitían, en este caso en el medio urbano latinoamericano, eran muy similares o eran copia directa de las imágenes que se proyectaban a partir de la publicidad, por ejemplo, estadounidense. Esa es la razón por la que quizá alguien pueda decirnos con razón por qué no utilizaron imágenes provenientes de nuestros países. Bueno, hay pocas, pero además las pocas que hay, y lo vamos a ver más adelante, son muy parecidas o son copias directas de las publicidades que ya venían hechas. A lo largo de este viaje que vamos a hacer en el tiempo, van a aparecer dos conceptos de los que vamos a hablar ahora brevemente y después nos los mencionaremos más. Uno es el concepto de metamensaje y otro es el concepto de performatividad de las imágenes. Un metamensaje es aquello que está más allá de lo que está dicho claramente. Es decir, en un aviso publicitario, por ejemplo, podemos ver una imagen y un texto y muchas veces lo que se dice en la imagen no es exactamente igual a lo que se dice en el texto. En este caso, el texto es el mensaje y el metamensaje está implícito en el tipo de emoción que nos genera una imagen. La performatividad de las imágenes tiene mucho que ver con eso y es la capacidad que tienen las imágenes para crear una realidad distinta a la real o una realidad que apunte a la creación, digamos así, de una realidad real que todavía no existe. Este caso que hemos puesto aquí es fantástico en ese sentido porque se nos dice que las mujeres no dejan la cocina. El mensaje está dirigido a hombres solteros. Les dice que lo mejor que puede haber es que haya una mujercita esperándolos en la casa con una estupenda cena, pero que si todavía están disfrutando la vida de solteros, no tienen por qué apurarse porque pueden comprar hamburguesas en la cadena de hamburguesas que se promueve a través de este aviso. Ese es el mensaje. En el metamensaje vemos lo que va a suceder cuando ese joven sea un hombre de verdad. Ese hombre de verdad va a tener una casa, va a tener una mujer, y la mujer va a tener algunas características que vemos acá. Es joven, es linda, está muy bien arreglada, está extasiada viendo cómo su marido llega a casa y le da un beso a su nena, y por lo que vemos en la pileta, se dispone a iniciar una serie de tareas que tienen que ver con algo que vamos a ver después, que es con las tareas de las mujeres entendidas como no trabajo y como tareas por las que no puede haber descanso. Esta señora seguramente, por lo que sabemos acá, está implícito en el metamensaje, está haciendo café, va a hacer la cena, se va a ocupar de la nena, la va a ayudar con los deberes, va a preparar el almuerzo para el día siguiente y va a continuar haciendo eso porque eso es lo que hace feliz a las mujeres. Los hombres son el centro de universos familiares en los que, aunque la imagen que vemos aquí tiene a la mujer en primer plano y al hombre en segundo plano, lo que nos transmite todo esto es que
el lugar central le corresponde al hombre. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, que tiene que ver con cosas que suceden en la familia también. Los metamensajes que vemos y que sentimos, como decía Horacio, porque son los primeros y más evidentes que llegan a nuestros ojos, en el tema de los roles y en el tema de las desigualdades de género han sido más que evidentes. Todos, estoy seguro, hemos visto cómo mensajes como estos invaden nuestros ojos y cómo a través de ellos se transmite una forma de ser que se naturaliza y se normativiza. Es decir, lo normal será entonces que sean los niños los que trabajan y que hacen, son mostrados como los que crean, como los que construyen, como los que terminan generando universos nuevos, son creadores. Y obviamente eso tiene el metamensaje de expresar cómo la desigualdad de género, en este caso los niños, son vistos como más inteligentes, como que crean cosas, que solucionan, que son capaces sobre todo de seguir instrucciones complejas, que es a la hora de elaborar y, por ejemplo, montar esta serie de complejos juguetes. Sus manos son entonces estructuras racionales y son potencialmente creadoras y tienen un mundo estrictamente masculino. Lo que decía Adriana con respecto a la imagen anterior, a mí de la imagen anterior me fascina cómo las miradas del padre y del hijo se pierden en la obra que están haciendo, no se miran a sí mismos, sino que miran aquello que están creando, y cómo las manos también se dirigen hacia adelante, en eso que ella decía, ellos están haciendo el mundo, están haciendo una parte del mundo que no está hecha, que no es natural y que ellos fabrican. En este tipo de imágenes vemos exactamente lo contrario, vemos miradas que se cierran sobre sí mismas, es un amor que se transmite, es encantadora la imagen, es un amor que se transmite pero que no sale para afuera, que está dentro como todo lo que debe estar adentro del hogar. Y lo que la chica le pregunta a la mamá, y la pregunta que la mamá recibe con esa sonrisa tan amorosa, son cosas pueriles. Es decir, al niño se le enseñaba, pero también podemos decir que todavía sucede, a que lo que haga trasciende o debería trascender. En cambio, a la niña, y sobre todo en esta época, se le enseñaba que lo que hace importa solo dentro de la casa y para gustarle a un hombre. Sin embargo, cuando estábamos construyendo esta presentación y empezamos a pensar en el contexto histórico en el que toda esta publicidad se estaba dando, veíamos cómo la realidad realmente no coincidía. Estamos en la época de la posguerra. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres vinieron a suplir todas las amplias tareas que se suponían eran masculinas. Las mujeres, se dice que alrededor de 2.2 millones de mujeres trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial haciendo todo este trabajo, mientras los hombres estaban entonces en la guerra, contrario a la realidad, o sea, la realidad que se muestra como creadores, como hacedores, contrario a la realidad, destruyendo, y en el tema de la guerra la mujer estaba produciendo y estaba cuidando la producción. Estaba allí, la guerra termina y una vez regresan los hombres a sus hogares, la mujer ya había logrado mucha, ya había salido de su hogar, ya había salido de lo privado a lo público, ya había entrado en el mundo y a partir de ahí iba a ser bien difícil que ella aceptara de nuevo ese rol sumiso al que la venían
teniendo antes de los años de la guerra. Las mujeres estarán entonces empezando a lo largo de todo el mundo una lucha sistemática por ser reconocidas como iguales en muchos ámbitos. Aquí vamos a empezar, como ven, ahí un número 2, porque hemos tratado de que esta presentación tuviera como pequeños capítulos. Aquí vamos a entrar en cómo se construye esa cosa tan compleja que es la mujer diferente al hombre. Y la mujer con las características que vamos a ver después. Elegimos esta imagen para iniciar esta parte, porque también tenemos que decir que no es que esa construcción de las mujeres como sujetos desiguales haya empezado en los años 50. Esta imagen es del año 1600, es una recreación de Adán explicándole a Dios que Eva es la culpable de todo lo que ha sucedido. Es una imagen que a mí me encanta particularmente por la inocencia que Adán transmite, y no solamente por la inocencia que Adán transmite, sino por la actitud de estar traicionando a quien pecó con él, de estar traicionando a la única persona en el mundo que había en ese momento, aparte de él. Imaginemos esta situación. Según cuenta esta leyenda, solo había 2 personas en el mundo. Y Adán está traicionando a la única persona que puede llegar a ser su compañera de vida. La historia tiene miles de años, la pintura tiene 400 años, pero como vamos a ver después, la inocencia de los hombres en relación a pérdidas de paraísos que ocurren por cosas que las mujeres hacen o no hacen, va a estar muy visible en esa publicidad de los años 50 y 60 que seguiremos viendo. Es la muestra constante de cómo la vida es un paraíso si las mujeres ocupan un lugar y cómo deja de ser un paraíso si las mujeres no cumplen lo que se espera de ellas. Aquí abajo puse una imagen que me llamó mucho la atención. En los años 70 apareció un libro de una chica llamada Kennedy que se llamaba Eva fue traicionada, o Eva fue vendida, o Eva fue inculpada falsamente. En esos años empezó no solo a cambiar el rol de las mujeres en la sociedad, sino que incluso a ser revisitada la historia de Adán y Eva y Adán puesto en el lugar que lo vemos aquí de persona que no se está comportando como a nosotros nos parece honorable, ¿verdad? Pasaremos ahorita a ver un poco las dimensiones modernas de la construcción de esa publicidad. Vamos a analizar cómo esa publicidad refleja las capacidades, es decir, lo que las mujeres pueden o no pueden supuestamente hacer. Acordémonos que lo que estamos es tratando de leer esos metamensajes, lo que se expresa detrás de la imagen. Veremos también los roles, es decir, lo que supuestamente las mujeres deberían hacer y no deberían hacer. Y, por supuesto, su condición, cómo son en su condición y cómo habría que corregirlas. Esta es una publicidad que, como verán, es una publicidad de una compañía de aviación. No se puede ver en la parte más arriba está lo que se llama el texto, es el mensaje, pero básicamente presentan a las perdedoras, es decir, toda esta serie de mujeres que muy probablemente, que quieren mostrar, estaban
pasando por el proceso de ser escogidas o no como auxiliares de vuelo, o lo que se llama azafatas, auxiliares de vuelo. Y el mensaje es muy claro en afirmar que no importa solamente ser bonita, por supuesto, no importa ser, como verán, blanca, muy blanca, como verán, rubia, ojalá, sino que es muy importante para la compañía que estas mujeres sepan escuchar y hacer exactamente lo que los hombres, que serían los que, entre comillas, supuestamente viajan, porque el mundo de los viajes, el mundo de lo público es masculino, los hombres viajan, los hombres son los que compran los vuelos, las mujeres son las que los atienden en los vuelos. Luego es muy importante no solamente que estas mujeres sean bellas, sino que además sean lo suficientemente sumisas y acríticas para seguir muy bien las instrucciones y poder responder a las necesidades que pueda tener los hombres a la hora de viajar. Esta reproducción de lo que es la mujer capaz de hacer y lo que no es la mujer capaz de hacer, se sigue repitiendo en muchas publicidades en donde la misma mujer evidencia o la misma mujer afirma no ser capaz de hacer algunas tareas que se consideran masculinas, que son entendidas como complejas y que al ser complejas obviamente las mujeres no serían capaces de hacerlas. Vemos aquí cómo es la mujer la que narra cuán mal ha hecho alguna tarea o lo que él podría, cómo siente los ojos acusadores del hombre al no haber sido capaz de, esta es una publicidad para un producto que limpia cañerías, y obviamente todo el imaginario a través de las capacidades o no capacidades que tenga la mujer para manejar, para parquear, es bastante llamativo y extremadamente explícito. Y me llama mucho la atención, repito, el que la mujer misma sea la que reafirma y repite el mensaje, o más bien el metamensaje que se quiere transmitir. Siguen siendo demasiado explícitas. Estas dos, por ejemplo, a mí me llaman poderosamente la atención. Es esta nueva introducción de una etapa que hasta las mujeres podrían abrir. Es decir, era tan difícil, era no solamente de fuerza, sino de destreza, que la pregunta es, ¿eso significa que una mujer puede abrirla? Y la otra, de nuevo, el rostro de las mujeres. El rostro de las mujeres me llama mucho la atención porque ellas se sorprenden incluso de sus propias capacidades. No es solamente una sociedad que las tiene, que les dice no hacer, sino que ellas realmente en esta publicidad, vuelvo y repito, se muestran como tales. No te preocupes, cariño, no quemaste la cerveza. Quemaste la comida, no sabes cocinar, pero no te preocupes, porque la cerveza no la quemaste. Mujeres torpes, dependientes, hasta para realizar las más mínimas tareas. ¿Y qué decir de cómo integrarse al mundo del trabajo? Esta es una de las publicidades que más me ha llamado la atención porque es este hombre desesperado con una mujer que evidentemente parece, a partir de lo que dice, no importa lo que dice el texto, es bastante ineficiente en el uso. Es toda esa racionalidad masculina de poder hacer una tarea, de llevar a cabo una tarea, y toda esa irracionalidad y emocionalidad femenina al punto de que si sigue siendo ilegal matar a una mujer. Es impresionante cómo se naturaliza, y vuelvo y repito, cómo se normativiza el tema de las capacidades en este momento. No lo pases todavía, porque yo quiero comentar una cosa anecdótica acerca de este aviso. Este aviso es de la empresa que fabricaba las máquinas de estampillado automático. Es un aviso de aquí, de Canadá. La historia que se cuenta en el texto es que esta mujer se negaba a usar la máquina,
que no había manera de convencerla de que usara esa máquina, que ahorraría mucho trabajo en la oficina, hasta que en algún momento la empieza a usar, pero la empieza a usar porque se da cuenta que le ahorra tiempo que después puede usar para conversar de cosas de sus compañeros de trabajo en la oficina, en la cocina de la oficina. Es decir, cosas triviales. Es claro. La mujer recién entiende que una máquina se puede usar para que el trabajo se haga de manera más eficiente cuando transforma su tiempo libre en tiempo hueco. Y el aviso fue cayó tan bien y cumplió tan bien su cometido que en una segunda fase el texto dejó de ser necesario. Bastaba con el eslogan, con eso de, pero todavía es ilegal matar a una mujer. Bastaba ese eslogan para que el producto se promoviera por sí mismo. Esto, como hicimos hoy, ustedes ven que estamos tratando de contrastar lo que mostraba la publicidad con algunas realidades que formaban parte del contexto de esa publicidad. Esta es una imagen de soldadoras en un astillero en el que se está construyendo un portaaviones en 1943. Y marca muy bien esa cosa trágica para las mujeres que fue el regreso de los varones a casa. Estas mujeres no parecen ser incapaces. Estas mujeres, además, está esta fotografía, pero hay muchísimas fotografías, estas mujeres se mostraban satisfechas de lo que hacían, pero sobre todo eran mujeres eficientes. Estas mujeres cumplían trabajo que los hombres ya no estaban pudiendo hacer y lo hacían lo suficientemente bien como para que la industria de guerra norteamericana haya sido la que venció en la guerra. Es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron quienes tuvieron una industria capaz de respaldar el esfuerzo bélico. Y eso lo habían hecho mujeres cuyas hijas mayores o ellas mismas eran presentadas 10 años después como incapaces de abrir una lata de salsa de tomates o como incapaces de manejar un auto sin chocar. Esta es otra imagen que quisimos poner de los años 40. Aquí vemos revistas de modas. Vemos una revista de modas con fotografías de chicas en ropas de trabajo. Vemos la imagen que está en color. Yo no sé si se ve claramente a través de la pantalla de ustedes, pero este es un patrón de los que se usaban para coser ropa en casa, y eran patrones para que las mujeres se hicieran ropa de trabajo y para que se hicieran ellas mismas uniformes militares. Y en la imagen que está a la derecha hay como algo así como la manera equivocada de ser femenina y la manera correcta de ser femenina. Y lo que se nos muestra es collares o ropas digamos, no de trabajo, como manera incorrecta de la feminidad, y en cambio se nos muestran jeans, se nos muestran camperas de cuero, se nos muestra pelo recogido como nuevo modelo de femineidad en los años 40. Por supuesto, esto es propaganda de guerra, pero es propaganda de guerra hecha en base a imágenes de mujeres potentes e independientes. Yo diría, para usar el término que se usa ahora, estas son mujeres empoderadas, que no tienen nada que ver con esto que nos estuvo mostrando Adriana hace un rato, de mujeres que no solo son mostradas como incapaces, sino que son mostradas
como ellas mismas mostrando su propia incapacidad. Es que la publicidad, es increíble que la publicidad de la posguerra haya puesto tanto énfasis a negar todo ese empoderamiento. O sea, cuando nos muestras acá, cuando se compara y se afirma que todo ese logro que se había tenido en la exteriorización de todas esas fuerzas y esas multiplicidad de capacidades, había que echarlo para atrás. Y el esfuerzo que se hace es permanente. El bombardeo que las mujeres empiezan a tener en esos años acerca de cómo volver es como si se hubiera perdido ese paraíso del que tú hablabas. Y hubiese que obligarlas a volver a la naturalización de la casa. Con esto entramos de alguna manera en esa tercera dimensión, en esa segunda dimensión que mencionaba Adriana primero. ¿Se acuerdan que eran la dimensión de las capacidades, la dimensión de los roles y la dimensión de la condición? Con este retorno en los años 50 de las mujeres, supuestamente, porque no era así, pero con este retorno de las mujeres al hogar, con este retorno de los guerreros a la casa, hay como un retorno a los roles que en los años 40 habían quedado difuminados o desordenados o de alguna manera pervertidos. Entonces, entramos en la dimensión de los roles y yo les quiero decir que esta imagen para mí es absolutamente encantadora. Es encantadora no solo porque yo recuerdo esta imagen de mi niñez, sino que hay algunas cosas que nos muestra esta imagen que nos van a definir todo lo que pasa en las imágenes siguientes. Nosotros acá vemos una máquina, porque la heladera es una máquina. Vemos herramientas, porque un cuchillo o un tazón son herramientas. Vemos un equipo, vemos un protocolo, porque ustedes ven que la señora mayor, la señora de pelo oscuro, tiene un libro, un recetario en su mano. Eso es un protocolo de cómo proceder. Y lo que vemos entonces es un lugar de trabajo y personas trabajando, y no solo trabajando, sino que además están transmitiendo experiencias y están recibiendo enseñanzas. Es decir, es todo lo que define un proceso de trabajo. Hay un producto, como decía recién Adriana, hay un producto, hay proceso. Hay proceso, hay respeto de reglas, hay atención, y sin embargo, ni en aquel momento ni hoy, nadie diría que esto es un lugar de trabajo y nadie diría que estas mujeres están trabajando. Esta es una de las cosas que vamos a ver ahora con el tema roles, y es, las mujeres cuando trabajan, no trabajan. Las mujeres cuando hacen cosas, hacen lo que se decía en aquella época, yo no sé si en Colombia se usaba esa palabra, labores. Labores del hogar. Las mujeres hacían labores. En los formularios, cuando uno tenía que llenar un formulario en la escuela, en mi caso, a mí me daba mucha vergüenza, porque mi mamá trabajaba. Y yo no podía poner labores como ponían todos los niños, lo cual a mí me conflictuaba porque yo no entendía las cosas que entiendo ahora. Entonces, cuando la gente hace tareas que no son trabajo, suceden dos cosas. Una, que no recibe paga. Al no recibir paga, no genera derechos jubilatorios, pero además no tiene derecho al descanso que tienen las personas que sí trabajan. Y estas son dos imágenes muy lindas de cómo el hombre, cuando ha terminado su trabajo y llega a casa, se puede dedicar a un hobby, como el señor de la izquierda, que es radioaficionado,
y llega de su trabajo y se entretiene, juega. Ser radioaficionado es jugar. Ese señor tiene un juguete gigantesco, una pieza totalmente dedicada a sus juegos y una señora que le alcanza la cerveza mientras él juega porque ella no estaba haciendo nada durante el resto del día. No hacer nada significa, ya sabemos, una serie de cosas que no son trabajo y ella va a seguir trabajando mientras él juega. Y este es otro aviso, está en español. Adriana insistió mucho en que tuviéramos algunos avisos en español y yo tuve la maldad de uno de los que elegí es este, sí, es bastante. que es un aviso que se nota que está concebido teniendo como ideales figuras de otro lugar. Este es un aviso de Argentina, donde en aquella época muy poca gente jugaba al golf, pero acá vemos un señor fumando en pipa, dispuesto a ir a su partida de golf. Con un supercarro. Como diría una colombiana, en el supercarro. Ajá. En aquella época nosotros le decíamos colachatas. Él se va en el auto grande a jugar al golf y la señora, como él es capaz de comprar otro coche, tiene esta especie de latita de sardinas en la que ella va a ir con los nenes a hacer las compras y a llevar a que los chicos jueguen a algún parque. Es decir, el entretenimiento y el descanso de ella es seguir trabajando en un auto que tiene que ser inferior al de él. Él descansa, él puede irse en el auto grande porque él trabaja. Y esa es una diferencia que es continua en los avisos de la época. Las mujeres siempre están haciendo cosas en los avisos, pero ninguna de esas cosas es trabajo. Acá hay un aviso que nos mandan que dice, y puede irse solo. Claro, no solo puede irse solo, no se le pasaría por la cabeza irse con los niños. Como ir con los niños que son molestos, los niños son una cosa de la que se tienen o que se tenían que ocupar las mujeres. Otra cosa típica de la época y es, ya hay avisos de cigarrillos en que las mujeres fuman y por supuesto hay avisos de cerveza en que las mujeres toman cerveza. Pero cuando se trata de mostrar imágenes que tengan que ver con la pareja ya constituida, o sea, cuando dejan de ser jóvenes y pasan de ser personas bien constituidas, las mujeres no toman cerveza y las mujeres no fuman. Los que tienen como ese placer adicional son los varones. Esta es preciosa. Estas son otras imágenes hermosas que tienen que ver con los roles y es a las mujeres no solo se esperaba que hicieran sus cosas naturales del hogar, sino que se les compraban elementos que o facilitaban la tarea, como en el caso de la plancha, o multiplicaban las tareas, como en el caso de la máquina de coser. Y acá vemos a un hombre al que se le garantiza que va a ser el héroe esta Navidad, porque le va a comprar a su mujer una máquina con la que su mujer le va a ahorrar dinero. Y le va a hacer ropa a él. Le va a hacer ropa a él. Y a los niños de la casa. No, ahí Adriana se acuerda de una cosa mal. No, la ropa de los hombres se compraba hecha. Las camisas y los trajes, los hombres los compraban en sastrerías. ¿Y la de los hijos? La de los hijos y la de las mujeres las hacía la mujer. Porque la ropa de los hombres era demasiado importante como para que una mujer estuviera haciendo camisas en la casa, salvo que fuera una experta en la materia. Pero lo que llama la atención en estas imágenes es las caras de felicidad de las mujeres, pero yo no sé si a vos te parece también que son felicidades bobaliconas. Es que vuelvo y te digo, a mí lo que me sorprende mucho de todas estas publicidades es la pose en la que está la mujer respecto a la condición o al rol que se le está asignando allí. Está feliz.
pero con esa risa, como tú dices, como feliz, totalmente llena de mucho sin pensar. Pareciera que no hay ninguna idea que le pasa por la cabeza en todas esas expresiones. Está feliz, ella, obviamente casarse, ¿qué más? Una de las grandes, de las, buscar el hombre que esté pendiente de sus necesidades y que se las pueda suplir. O sea, además de casarse, le da la plancha, no, pues es que más feliz no podía estar. Sí, mostrarse al menos. Hay una cosa que vale tener en cuenta con respecto a estas imágenes, y es que la publicidad ha sido siempre un territorio de trabajo muy masculinizado. Es decir, hasta hace poco tiempo era impensable una mujer en la redacción de una agencia de publicidad. Eso lo vemos muy bien en la serie Mad Men, en que empieza a aparecer una mujer que desarrolla ideas nuevas en una agencia de publicidad y al principio es muy resistida. Pero nos estamos deteniendo mucho, quedan 20 minutos y todavía hay un montón de cosas para ver. Con esto por suerte terminamos el tema de los roles, pero me quiero detener también en esta imagen porque no está solo el tema de los roles establecidos, sino que está continuamente presente el tema de la transmisión de los roles y el tema de los niños aprendiendo cuál es su lugar en el mundo. Aquí vemos una escena típica de sobremesa, con el hombre que ha trabajado y por lo tanto merece descansar, y con el niño que no tiene otra que hacer que jugar con el padre. La batalla naval. Y tiene todo el derecho. Antes habíamos visto un niño y un padre construyendo, también aparecen el niño y el padre destruyendo, porque los hombres tenemos como rol el manejo del mundo y del espacio y la delimitación de dónde están los territorios nuestros y dónde están los territorios de los demás, que suelen ser enemigos. Entonces los hombres juegan a construir con el mismo entusiasmo que juegan a destruir, y en este caso lo que vemos allá detrás en la cocina es la mamá y la nena lavando los platos, felices de ver a los dos hombres de la casa jugando y divirtiéndose, y lo que queda claro acá es que esta nena está aprendiendo cuál es su lugar en el mundo. Esta nena está aprendiendo a que la felicidad de una mujer espera a sus hombres felices, claro, contentos, alimentados. Incluso si son sus hermanos. Por supuesto. Incluso si son sus hermanos. Que el mundo de lo masculino que le rodea esté bien. Dependerá de ella, siempre. Y ya cerrando, como decía Horacio, el tema de los roles, muchas de esas mujeres de las que estaba hablando ya no se limitaban a las tareas hogareñas, ya habían empezado a salir a las calles, ya estaban en factorías, ya muchas de ellas estaban trabajando fuera. Siempre con la queja y por supuesto la realidad de un pago que aún teniendo las mismas funciones en el trabajo era menor, siempre será menor. Siempre habrá sido menor y ese gap nunca se superará incluso hoy mismo. Las mujeres de los años 50 y 60 empiezan a entender claramente el tema de la inequidad y todos los movimientos sociales alrededor del mundo empiezan a evidenciar cómo en su condición de mujeres la inequidad es más que evidente. Esta es una foto de una de las huelgas en Los Ángeles donde ya se estaba empezando a pedir pagos iguales para labores iguales. Vamos entonces al tema de la condición. En esta primera es verdaderamente fuerte, sobre todo me ha impresionado mucho siempre la del tapete. Es un hombre
un hombre que es un anuncio en el que se trata de vender un par de pantalones a los hombres, afirmando que los pantalones, aquí lo vemos holgados, los ayudan a controlar a las mujeres. El anuncio es terriblemente degradante, convierte a la mujer en una alfombra de piel de tigre y la hace que el hombre la cubra. La leyenda debajo que dice es agradable tener una niña en la casa, se transmite que las mujeres serían más para decoración que sin ninguna otra clase de propósito. La construcción ideal de las mujeres limitadas a labores hogareñas, a su condición de sumisa, resignadas, de controladas, la cantidad de actividades que empiezan a tener, porque ya vamos a empezar a ver cómo, por ejemplo, aquí, esta nos llamó mucho la atención, porque es esa necesidad de la mujer de estar perfectamente presentable en toda ocasión. Ningún detalle debería alterar, irritar al hombre. Luego, tanto en la casa, tanto en su presentación personal, tanto en todas las responsabilidades y roles que tenía, el cuidado debía ser casi perfecto. La mujer vivía en cierto estado de, llamémoslo de alguna manera, como de terrorismo doméstico, que fue una palabra que tú usaste allí, y la atención de tener todo bien. Yo recuerdo algunos relatos de algunas mujeres que conocí y a las que les he preguntado estos días lo tenso que era esos momentos antes de que el hombre llegara a la casa. Lo tenso que era todo lo que tenía que estar bien, la casa tenía que estar bien, todo tenía que estar ordenado, la comida tenía que estar hecha, los niños tenían que estar bien y aparte de todo, ellas perfectamente presentables, impecables en su apariencia, porque en su condición serían juzgadas. Sí, en esta imagen, que yo no sé si en la pantalla de ustedes se alcanza a ver qué es lo que lo ha molestado a él. A él lo ha molestado que ella en el vestido, como no son cierre metálico, sino que tiene botones, se le ve la piel por debajo del vestido y se le ve la piel que no se le debe ver. Es decir, ese hombre se está dando cuenta que ella, aunque hizo todo perfecto, porque es capaz de tener, claro, preparó el almuerzo, puso el mantel, tiene todo, pero ella es capaz de descuidar esos detalles. Eso es lo que dice la mujer que está arriba. Ella, no importa que sea perfecta, si descuida esos detalles que a un hombre lo pueden hacerse dar cuenta de que ella no es una mujer como para casarse con ella. No, y además, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con el control sobre la sexualidad, por supuesto, porque cuando tú hablas sobre la piel, que es algo de lo que no hemos hablado explícitamente, pero es el control sobre el cuerpo, es el control sobre la sexualidad, es el control sobre esto me irrita, esto no debería estar pasando, yo soy el que, si se quiere, posesiono ese cuerpo y está bajo mi control. Esa parte de la sexualidad la veremos un poquitico más adelante con el tema de la culpabilización. O sea, hablábamos entonces de este rol, de esta publicidad que culpabiliza, de esta publicidad que hace ver, mira de nuevo la pobre cara de la mujer aterrorizada, porque pues el marido muy probablemente se ve más joven que ella, como dice la publicidad, y esa necesidad de estar joven, esa necesidad de estar linda, esa necesidad de estar siempre encantando a los hombres, hace parte entonces de toda una publicidad que está afectando directamente el cuerpo, está afectando directamente tu condición de mujer en ese sentido. Esta es yo honestamente no
tuve que leer bastante para poder entender bien, porque me parecía, y es increíblemente bizarro, si se quiere. La publicidad de la izquierda me puse a averiguar y resulta que a finales de la década de los años 20, ¿tú te acuerdas del desinfectante Esterisol? Sí, sí, sí. Empezó a ser comercializado por el fabricante como un producto para higiene femenina. Y se le pedía a las mujeres que usaran el producto como con una solución diluida de este producto para evitar olores, para evitar cualquier, digamos, presencias que no se querían, que preservaba la juventud y supuestamente preservaba la dicha marital. Vemos aquí cómo se describe una mujer perfecta, y era perfecta porque era adorable, era eficiente, era económica, expresaba afecto, era alegre, pero no era suficientemente cuidadosa con su higiene femenina. Y el resto de la publicidad es acerca de ese desinfectante. Incluso se llegó a usar en forma masiva como producto postcoital por las mujeres para evitar embarazo. Es bizarro. O sea, es realmente bizarro que después haya tenido que darse tantos estudios para decir esto es absurdo. Pero era tanto esa necesidad, mírale la cara a la mujer angustiadísima porque el hombre con su maleta decide irse a buscar una mujer que que no tenga olor a mujer. Que no tenga olor a mujer. Que no tenga olor a mujer. Y aquí vemos algo de lo que hablábamos antes, de la inocencia de los hombres. Este hombre deja de su mujer y de su nena, y da dolor ver la cara de la nena. Las deja, pero la culpable es la mujer. Por supuesto. Él es una persona que ha sido afectada por la falta de higiene de su mujer, y yo estoy notando una cosa, y es, nos faltan 10 minutos. Nos toca, sí. Yo iba a hablar de esta parte y voy a hablar solo 2 palabras. De esto podemos hablar mucho. Las mujeres negras no habían formado parte de la publicidad, salvo para promover cosas que tuvieran que ver con condiciones de servicio, o sea, la promoción de un jabón, por ejemplo. Que blanqueaba. Pero hasta este momento no había habido mujeres negras en propagandas de venta de heladeras. No. Venta de heladeras, ni siquiera de planchas. Las cosas del hogar, la propaganda de cosas del hogar tenía como imagen mujeres blancas. Este es el momento en que empiezan a aparecer mujeres negras en la publicidad, pero lo que se les vende son productos blanqueadores de piel. Y lo que se les dice continuamente, y hay cientos de avisos como este, lo que se les dice continuamente es que si tienen la piel que tienen, no van a poder conseguir novios adecuados, ni siquiera de su raza. Es decir, ellas tienen que ser más claras, incluso que sus novios, para merecerlos. Habría mucho que decir de esto. Habría mucho que decir de esto también, pero nos quedan 5 minutos y la parte que viene me importaba mucho. Acá vemos a niñas sexualizadas, acá vemos avisos que son capaces de decir que la inocencia también es sexy. Y tú que sos psicóloga, me imagino que acá ves... Obviamente los falos. Ves falos presentados junto con la imagen de la niña con los labios pintados y con sombra en los ojos y el hocico. Y este aviso de la derecha, que es también un aviso que tiene que ver con la culpabilidad, porque son avisos destinados a los marineros norteamericanos estacionados en Europa después de la posguerra, a los que se les advertía que este tipo de chicas puede contagiar la sífilis y la gonorrea, como si el único vector de la enfermedad fueran las mujeres, no ellos. No quien sale con una chica fácil, sino la chica fácil. Y esto tiene que ver también con la culpabilidad y con aquella Eva que veíamos
con Adán diciéndole adiós, pero la que hizo todo este problema es ella. Las siguientes, para hacerlo breve, pues son publicidades que tienen que ver con medicación. Es toda la ola de pastillas que se vendían para que esta mujer que se estaba empezando a sentir frustrada, que estaba empezando a ser deprimida, pudiera seguir y estar libre para seguir trabajando y haciendo cosas en el hogar. Tú dices, ya no la puedes hacer libre, pero puedes hacerla algo para que se sienta menos ansiosa. Una cosita, ahí nos quedan 5 minutos, Adriana. Vamos a tener que cumplir con esto. La verdad, nosotros no sabemos si después de las 10, si después de las 11 nos dejan seguir, pero por la duda de que se corte a esa hora. Todas estas publicidades que vamos a ver ahora no son publicidades destinadas al público, son publicidades de revistas médicas. Uh-huh. Es decir, estos mensajes como el que vimos de recién, no puedes liberarla, pero puedes hacer que no sienta tanta ansiedad. Uh-huh. O en que se dice, ella puede volver a cocinar el desayuno. Y date cuenta que ya está embarazada. Es una droga, una pastilla especial para quitar las náuseas. Porque al tener náuseas matutinas propias de los embarazos, no podía hacer el desayuno que le tocaba. Y luego el hombre no podía salir a trabajar contento. Tocaba darle la pastilla para que pudiera. Y la otra, bueno, sí, era también para hacerla sentir mucho mejor. Todas estas pastillas con el tiempo, solamente quiero nombrar, fueron sacadas del mercado por los efectos devastadores que tenían sobre el sistema nervioso y sobre la salud de las mujeres. Acá seguimos viendo publicidades destinadas a mujeres que están tan desesperadas con las dos tareas. O sea, estas son mujeres que, como ya vimos, habían empezado a trabajar fuera. Era mentira que estaban solo en la casa. Pero se les sumaban las dos tareas, había que trabajar cada vez más. Y yo acá les quiero hacer escuchar un pedacito de una canción. What a drag it is getting old. It's all different today. I hear every fellow say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on the way to get her. ¿Podrías contarnos un poquito cómo? Yo les cuento por qué es que coloqué esta canción. Yo era un adolescente, estos muchachos son los Rolling Stones, tenían 20 años en el momento que hicieron esta canción. Fue en 1964, se editó recién en 1965, en su primer disco, y habla de las madres que tomaban estas pastillas. Describe una madre agotada por el trabajo con sus hijos, desconocida por el marido, que empieza a notar que primero tomando una pastilla, después tomando 2, después tomando 3, puede seguir adelante con las cosas que tiene que hacer. Esta mujer después, cuando empieza a tomar de a 4 pastillas, muere de sobredosis. Y esta, yo cuando conocí esta canción no me di cuenta de qué trataba. Estos chicos se habían dado cuenta de qué estaba pasando con sus madres en Inglaterra, mujeres que unos años después de terminada la guerra morían de sobredosis por pastillas para poder hacer esas terribles jornadas de 8, 10, 12 horas en un lugar de trabajo para después llegar a la casa y ocuparse de lo que en la propaganda las mujeres se ocupaban con una sonrisa. Nos tenemos que ir, queda 1 minuto. Hubiéramos querido hablar más de este tema, pero queríamos terminar con esto. Esto es una foto de Toronto, 1969. Estas son las chicas que hemos visto limpiar los platos con la mamá,
estas son las chicas que hemos visto jugar a las muñecas con la mamá, estas son las chicas que fueron viendo a sus madres agotarse y empastillarse para poder seguir con la vida de todos los días, y esto es lo que ocurrió cuando ese paradigma que vendía la publicidad colapsó. Esto es una imagen de optimismo, esto es una imagen que, después de todas esas cosas desagradables que hemos visto, muestra que hasta en las peores condiciones las personas, y en este caso las mujeres, pueden cambiar el mundo. Esta fue quizá la única revolución triunfante del siglo XX, todavía no está concluida, hay muchas cosas que todavía tienen que cambiar, pero estas chicas de aquel momento, porque una de las cosas que vemos acá además, vemos pieles distintas. O sea, y estamos seguros que habrá muchos comentarios, habrá muchas preguntas. Agradeceríamos mucho que nos las pudieran enviar, que nos pudieran compartir, que nos dejaran saber cómo les pareció esto que hemos compartido hoy. Sí, y sobre todo decirles lo que cada uno de ustedes ya saben. Esta fue la primera webinar. No habíamos hecho ningún intento público hasta ahora y necesitamos saber qué les pareció a ustedes, pero sobre todo necesitamos que nos tengan paciencia en el manejo de los tiempos, en el manejo de los diálogos, que nos critiquen todo lo que piensen que debe ser criticado, porque es la única manera de que nosotros entendamos qué cosas tenemos que hacer mejor. Verán que aquí debajo dice: continuaremos los años en los que tu abuela se hizo mujer, porque lo que nos pasó al hacer esto de cuando tu abuela era una niña, es que cuando llegamos a esta imagen pensamos, bueno, pero también esta es nuestra historia, también esta es la historia o la nuestra directamente, o la historia de nuestras madres, o incluso para algunas chicas más jóvenes, la historia de sus abuelas. Y como no terminó aquí, sino que prácticamente este fue el comienzo de una historia diferente, nos gustaría, y ahí sí dependemos de lo que ustedes nos digan, si les parece que vale la pena que esto tenga una continuación, en la que el tema sería los años en los que tu abuela se hizo mujer. Gracias. Quizá esto ya se cortó, pero nosotros no lo sabemos. No sabemos si los que están ahí todavía nos escuchan o si esto ya bajó una cortina. Acá hay un mensaje que dice que sigue. Dice que se escucha y que seguimos. Bueno, gracias. Muchas Fabián gracias. Monsalve desde Ottawa, Lumi desde Toronto, Ana, Rivero, Berenice, Carlos Vicente, Fabián, Fernando, Gloria Castaño, Juan Pablo, Karina, Lourdes, Marlina y Marta, más Nora, por supuesto, Nilda y Viviana. Bueno, muchas gracias. Lo tenemos que cortar y esperamos sus mensajes. Chao. Chao.